Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos sean a esta nuestra quinta sesión. Hoy empezamos la quinta semana. Iba a ser ya nuestra sexta, pero como tuvimos un lunes feriado, entonces por eso estamos en la quinta. Las demás son todas sextas. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? La vez pasada habían quedado algunos ejercicios así sin resolver y les dije que les iba a mostrar uno que tenía valor inicial. Entonces, vamos a partir primero con ese, hacemos un ejercicio y ya se van a dar cuenta cómo hacer después dos más ahí. Son tres ejercicios que están en la parte de problema de valor inicial, que es de la clase pasada. Entonces, vamos a hacer uno para que vean cómo se hace y después ustedes traten de hacer esos dos que están ahí. Bueno. Cuando me dice problema de valor inicial, el problema de ecuaciones diferenciales es justamente el de hacer una evaluación alrededor de un punto. Entonces, si me dice problema de valor inicial, quiere saber cuál es el resultado de nuestra constante, en este caso la C, en ese punto, ¿sí? Todas las demás que nosotros hacemos y que no valorizamos a la C, sabiendo nada más que es constante, son de tipo general, o sea, de soluciones generales, no sé qué le decíamos la vez pasada. Y soluciones particulares son aquellas que sí tienen un valor arbitrario y ese valor arbitrario nos dice el problema. Entonces, en este caso me dice 1 más e a la menos x y prima es igual a 0 sujeto a y de 0 igual a 1. Entonces, este i de 0 igual a 1 nosotros vamos a poner como punto. ¿Para qué? Para que podamos saber cómo se escribe esto. ¿Por qué? Porque no está de la forma tradicional, por decirlo. Lo que me está diciendo acá es que si yo tengo el punto que voy a considerar, entonces alrededor de 0 y de 1. ¿Sí? Entonces, este 0 que está acá es mi x. Es como si fuera que yo tengo escrito así, mi función. ¿Sí? Entonces, por eso, donde aparece ahí el 0 que tengo ahí, entonces eso le corresponde a x. Y el 1 que me da como igual a y valorando. Fíjense lo que me está diciendo acá. Capaz nunca vimos esta notación en funciones. Lo que me está diciendo es de que y de 0 en este caso me da 1. O sea, me está diciendo que la variable en este caso dependiente depende del valor de 0 y que cuando utiliza al 0 como para reemplazar en la función, entonces que le da 1. Eso es lo que me está queriendo decir acá. En otros ejemplos, por ejemplo, le dice directamente alrededor de x y tanto. O le dice, por ejemplo, no tengo acá mi material, pero esta era la notación así más rara que teníamos. Le dice lo en el segundo, x igual a 2 y igual a 4. Esta notación es lo que es medio rareli y que tienen que saber entonces que en todo caso yo puedo poner también acá para mayor seguridad. X igual a 0 y igual a 1. También puedo poner así sin problemas. Entonces fíjense que son diferentes formas para nombrar un punto. Para nombrar un punto. Ahí les voy a poner así, así para que se acuerden después. Cuando tienen la notación de esta forma. En los otros ejemplos, así como les dije, les dice directamente x tanto y igual a tanto. Entonces no hay problemas con eso. Bueno, y ahora entonces vamos a aplicar nuestro método ya conocido, que es el método de separación de variables, que espero que estén practicando mucho, mucho, porque después en un momento dado nos vamos a encontrar ya con muchos métodos y tengo que manejar sin problemas cualquiera de ellos, porque es método. Bueno, entonces vamos a trabajar con esa ecuación. Entonces me dice, 1 más e elevado a la menos x, e elevado a la menos x, y ese puedo reemplazar esa y' de la forma como yo quiero para ver dónde está x de y y dónde está de x. Entonces, eso me está diciendo así. Cuando ustedes se encuentran en la ecuación diferencial, esta y', traten de pasar de esta forma. ¿Para qué? Para que puedan ya empezar a despejar la diferencial y la diferencial x. ¿Por qué? Porque de la forma como tenemos acá, no me es tan fácil en el sentido bien de la palabra. Bueno, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Y ahí vamos a empezar a realizar nuestro despeje. Entonces voy a hacer así, fíjense. Ese 1 que estoy teniendo ahí puedo mandar al otro miembro, ¿sí? Entonces voy a tener así, fíjense. Tengo e elevado a la menos x, e elevado a la menos x de diferencial y sobre diferencial x, voy a poner así otra vez,
es igual a, y ahí mandamos entonces al segundo miembro al 1, que era positivo, pero entonces en este caso pasa con negativo. Así, menos 1. Ya está eso ahí. Después, ¿qué hacemos? Y ahí ya voy a empezar a ver qué me conviene. En este caso, por ejemplo, puedo enviar a de i al segundo miembro. Entonces voy a tener así. Estamos haciendo paso por paso. Yo podría haber hecho ya directo, pero quiero que hagan así también, paso por paso. E elevado a la menos x, ¿de cuánto? De di es igual a dx. Ahí está. ¿Sí? Esta dx que estaba acá dividiendo, entonces pasa al otro lado multiplicando a 1. Y acá fíjense que ya yo necesito tener y con di y necesito x con dx. Entonces acá tengo un problemita. ¿Por qué? Porque fíjense que yo no tengo acá y con di. Tengo x con di. Y el otro también. Ustedes pueden hacer sin problema, ¿qué cosa? Pueden hacer sin problema ya enviando a la menos x ahí a dividir. Pero nosotros tenemos un procedimiento ahora que le llamamos factor integrante. Entonces voy a poner un factor integrante acá. Hagan ustedes directamente en el día del examen, por ejemplo, si ya tienen facilidades, entonces no hace falta que hagan con factor integrante. Yo voy a hacer porque estoy haciendo procedimiento como tiene que ser. Entonces, lo que me está molestando acá, por decirlo, es este e a la menos x. Entonces, mi factor integrante va a ser ese, e elevado a la menos x. E elevado a la menos x. Como les digo, otra vez recalcando nada más, ustedes ya pueden directamente, como este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente multiplicando por este factor también. O sea, ahora nomás tenemos esa, esa cosita nueva, por decirlo, y por eso vamos a hacer así. Bueno, entonces, cada miembro, en este caso, voy a hacer ¿qué cosa? Voy a dividir entre e a la, ahí está, e a la menos x. Entonces pongo acá, e elevado a la menos x, e elevado a la menos x, y acá también. Acá completo este, entonces está dividido también por ese. E elevado a la menos x. E elevado a la menos x. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Y fíjense que en el primero se me simplifica la e elevado a la menos x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente de y ahí. Y el otro lado, ¿qué puedo hacer? Y puedo hacer esto, menos. ¿Y qué hacíamos si ya estamos preparando para integrar? Llevamos ese exponente negativo arriba. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces e elevado a la x. ¿De cuánto? De dx. Y ahí ya tengo. Fíjense que ya tengo separación de variables. Por un lado, de y está con 1, no tenemos nada, entonces 1. Y la de x ya está con la x. Y ahí entonces mi tema ya se hace fácil y ya puedo integrar. Entonces integramos e integramos. Puedo integrar ese negativo, por ejemplo, afuera. Así como ya sabíamos hacer alguna vez en cálculo. Así. Y ahí entonces ya integramos y ya tenemos la primitiva prácticamente. Y es igual a menos e a la x, e a la x, y de más cuánto, no sé. Eso es lo que tengo. Ah, y acá en algún lado hice mal porque ahí me dice, acá había sido, tiene un 3. Entonces vamos a ponerle ese 3. 3, 3, 3. Nuestro factor integrante también es 3, 3, 3. Eso es lo que me querían decir hace rato ya en el micrófono y no me estaban diciendo, por lo que me doy cuenta ahora. Así, ahí hay 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que como tengo he elevado a una constante y la variable, entonces tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser un tercio, así, 1/3 y la misma función. Ahí está. Ese 3 es e elevado a la xk o kx. Entonces, si es kx, es 1/k por la misma función. La misma función que acá me falta un 3. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tengo, esa es mi primitiva. Igual a menos un tercio
e elevado a la 3x más c. Y ahora lo que vamos a hallar entonces es el valor de la c. ¿Cuánto me decía mi punto? O sea, acá nos vamos otra vez arriba, fíjense. X vale 0 y vale 1 me dice. Entonces llevamos acá abajo y reemplazamos en X y en Y. ¿Para qué? Para tener el valor de la C en este caso. Entonces pongo esto aquí y reemplazamos entonces en la primitiva. Y ahí me va a dar entonces ya en forma, digamos, determinada. Entonces, Y vale 1 y la X vale 0. Entonces acá vamos a tener 0. Así. ¿Qué tengo? Entonces tengo aquí 1 es igual a, y acá cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces lo que voy a tener como resultado ahí va a ser menos 1/3. Así, más C. Y de ahí entonces despejamos el valor de la C. El valor de la C puede ser positivo o negativo. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener acá? Y ya quiero el valor de la C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 1 más 1/3. 1 más 1/3 es igual a C. Y ahí entonces tenemos el valor de la C. ¿Cuánto me da 1 más 1/3? 3 por 1, 3 más 4 1, tercios. 4/3. Sí, señorita. C es igual a 4/3. Ahí está. Ya tenemos el valor de la C. Cuando tenemos el valor de la C, tenemos que traer nuestra función primitiva y ponerle el número que le corresponde a la C. Entonces tenemos así. Y es igual a menos 1/3 elevado a la tanto y más C. Entonces en este caso es 4/3. Y a este le llamamos entonces un problema de valor inicial. Un problema de valor inicial. Tenemos entonces un punto y ese punto sabemos cuál es y tenemos definida la función. Ya no es una función generalizada, es una función particular. ¿Por qué? Porque tenemos una solución particular. Y este entonces significa un problema de valor inicial. Fíjense que es fácil. Yo hago normalmente mis procedimientos y al último lo que hacemos entonces es reemplazar con el punto, obtenemos el valor de la C y después escribimos la función primitiva ya reemplazando el valor de la C. Y ahí está resuelto este problema. Bueno, espero que hayan entendido o por ahí si se perdieron en algún lado me avisan y... Profe, una consulta. ¿Por qué ahí, viste que integras tu e a la 3x? Mm, ¿Por qué es un tercio, siendo que 3x baja, ¿verdad? Entonces x es 1 y 3 por una 3 nomás, o sea, no tendría que ser 3 e a la 3x. no, acá te voy a poner. Cuando vos tenés, ya les puse lo la vez pasada también en el formulario. Pueden fijarse después ahí. Si ustedes tienen e elevado a la kx, e elevado a la kx, k significa que es una constante de dx, me dice esta que su primitiva, o sea, y sí, la integral en verdad, que es igual a esto. Por esta formulita estamos haciendo. Lo Sí, que profe, vos me confundí con derivada, sí, derivada lo que es en, ahí. en derivada sí. ¿Por qué? Porque en derivada se deriva el exponente. En este caso no estamos derivando, estamos integrando. Si tiene Sí. negativo acá, entonces hay negativo. Ok, ya está entonces, ¿no? Ya está. Ese queda ahí para como lo que nos faltaba la vez pasada. Ahora sí nos vamos con nuestro segundo procedimiento. Hoy vamos a ver una ecuación diferencial que se llama homogéneas y tiene una particularidad en el sentido de que tenemos que hacer previamente unos cálculos auxiliares para verificar si esa ecuación es homogénea. Entonces me dice, la función f de x, y ahora vamos a hablar solamente de homogénea, todavía no vamos a hablar de ecuaciones homogéneas, diferenciales homogéneas, vamos a hablar de función homogénea. Ustedes habrán visto en cálculo, cálculo normal, en cálculo 1. La función, o en todo caso, si no dieron por lo menos a hablar de esto. Yo siempre hablo de función homogénea, ¿por qué? Porque a veces ocurre que, por ejemplo, estamos nosotros integrando a veces alguna función y, por ejemplo, a Dolly se le antojó hacer por sustitución y a Ana, no sé, hizo por sustitución trigonométrica.
y a otro se le antojó hacer por partes, o Bernoulli. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Los tres utilizan procedimientos diferentes, sus procedimientos están correctos, eso significa que siguieron una lógica, y van a encontrar que los resultados difieren, por más de que, o sea, no van a encontrar que los tres son igualitos, en algún lado habrá algún tipo de diferencias por decir. Entonces, a esos resultados o a esas funciones que tenemos como resultados se le dicen funciones homogéneas. Bueno, en ese caso nosotros vamos a hacer esto y les voy a hacer una analogía así para que se acuerden para siempre qué significa una función homogénea en nuestra vida real normal. A veces nosotros comemos cositas por ahí, ¿sí? Alguna fruta o alguna verdura o algún vegetal o algún legumbre en este caso. Legumbre es lo que es medio geladito. Entonces ustedes comen y así mismo como comieron salió otra vez. Y obviamente, ¿qué puede ser? A veces ocurre con el ocote, a veces ocurre con el tomate, a veces ocurre con poroto, también sale así, te sale. ¿Verdad que sí? O sea, no van a decir que no es cierto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un objeto extraño que entró, recorrió todo el cuerpo y salió así mismo como entró. Entonces no tuvo ningún efecto, por decirlo. Es muy crudo lo que estoy diciendo, pero no, es así. La semilla también, las semillas también. Sí, con las semillas también ocurre lo mismo. Entonces, ese objeto es lo que le vamos a introducir a nuestra función y vamos a ver si verificó algún desfasaje en el sentido de que le transformó al cuerpo y se convirtió en otra cosa. O sea, eso significa, no es que se transformó en otra cosa, sino tuvo algún efecto y ya no salió lo que entró. A eso me refiero. Entonces, así también una función es como si fuera que yo tengo en una máquina, por decirlo, algo, y le introduzco algún tipo de, no sé, aceite, algo por el estilo que necesitamos para mantener, y entonces sale igualito porque ya hizo su efecto, por decir. O no hizo su efecto y salió así mismo. Esa es la misma historia también con una función homogénea. Se llama homogénea de grado n con respecto a las variables x e y si para todo c se verifica que para todo t se verifica que, y acá fíjense, f de t x t y es igual a t a la n f de x y. Entonces, este es nuestro objeto, la semilla de sandía que dijo ahí alguien. A quien pues se le antoja también comer y después sentarse a mirar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, yo hago porque a veces es una forma de entenderle también al cuerpo, porque el cuerpo cuando emite algunos señalcitos, entonces de que algo no está funcionando bien, lo podemos contrarrestar mirando. Yo miro, aunque no tengo vergüenza para decir. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirles, no es otra cosa. Bueno, entonces fíjense, me dice, vamos a hacer unos ejemplos antes. Esto es el paso previo. Diga si la función dada es homogénea y determina su grado. ¿Por qué? Porque fíjense que yo voy a tener t elevado a la n. Entonces, ese es su grado. Entonces, nosotros tenemos que encontrar de que sean iguales ambos. Entonces, vamos a hacer primero para el primero. Primero para el primero. Esa es nuestra función principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a reemplazar x con tx y vamos a reemplazar a y con ti. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Fíjense. Así. Entonces, vamos a reemplazar. Lo sacamos de aquí, ahí. Entonces, este va a ser t y este va a ser t. Después, entonces acá, en vez de la x, vamos a usar tx. En vez de la x, vamos a usar tx. Y en vez de la y, vamos a usar ti. Algunos usan, por ejemplo, lambda. Lambda también mucho se usa para hacer ecuaciones homogéneas, para ver funciones homogéneas. Y acá tengo y, entonces tengo ti elevado al cubo. Así tengo. Bueno, entonces seguimos haciendo. ¿Qué voy a tener ahora? Y voy a resolver ahora lo que tengo ahí de exponente. Entonces tengo ¿cuánto? F de tx, ti es igual a 2. Por favor, no juegan con el micrófono. Y acá entonces tengo ¿cuánto? Tengo t al cubo y tengo x al cubo. Lo que estamos haciendo es entonces operar los exponentes. Menos 5.
Y ahí fíjense que voy a tener, acá tengo t cuadrado. Fíjense, t cuadrado por t, entonces voy a tener t al cubo. T al cubo, así. Y la x está sola, entonces x, y la y está elevado al cuadrado, entonces va a ser y al cuadrado. Y al cuadrado, así. Más 4 t cubo y cubo. T cubo y cubo. T cubo y cubo, así. Y ahora entonces vamos a aplicarle algo que podamos hacer con factorización. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y fíjense que tengo un factor común que es t al cubo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacarle un factor común. Entonces, vamos a escribir igualito. F de tx, ti, es igual a, y sacamos nuestro factor común que es t al cubo. T al cubo. ¿Y qué me queda entonces? Vamos a abrir un paréntesis y ahí me queda 2x al cubo. 2x al cubo. Menos 5, t al cubo se va con t al cubo y me queda x y al cuadrado. Y al cuadrado. Y más 4. Y ahí voy a tener entonces y al cubo. Y al cubo. Ahí. Y ahí entonces me fijo qué pasó con la función después de haber introducido esa t y después de haber sacado otra vez. Y se van a fijar si se mantiene igual o cambió en algún momento, por decir. Y lo que nos damos cuenta es de que tenemos la misma función. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso. Fíjense, acá tengo 2x al cubo, acá está 2x al cubo con la función original. Tengo 5x tanto, tengo también acá. Tengo 4 y también tengo acá. Entonces significa que este viene a ser mi función original. Toda esta parte. Entonces reemplazamos con su igual. ¿Y cuál es su igual? Su igual es xy. Así, xy. Y sacamos todo esto de aquí. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la función es una homogénea, es una función homogénea. ¿Qué más? Y es de grado 3, porque fíjense acá tenemos nuestra expresión original p a la n. Entonces me decía también el problema y determina su grado. Entonces el grado es, en este caso, 3. Entonces voy a decir ecuación homogénea de grado 3 o de tercer grado, como quieran poner. Ahí está entonces el primer ejercicio. Vamos a hacer uno más. Porque este es solamente entender cómo se hace y ya dejamos ahí. No, no es que vamos a resolver todo y después cálculo auxiliar para nosotros, como les dije. Bueno, ahora entonces vamos a hacer lo mismo con esta función. Entonces reemplazamos el valor de x y de y por lo que estamos usando nosotros como notación ahora. Entonces voy a tener así. Ahí. Y entonces reemplazamos. Este es t y este es t. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener acá, también en vez de la x, voy a tener tx, y acá en vez de la y, entonces voy a tener ti. Ti. Así. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora vamos a resolver lo que tenemos debajo de la raíz. Debajo de la raíz, ¿por qué? Porque tenemos ahí nuestras variables que están elevadas a una potencia 5. Entonces vamos a escribir eso. F de ti, o sea, tx de y es igual a. Resolvemos esto a la quinta. Nuestra raíz es a la quinta. Entonces acá pongo a la quinta. Acá voy a tener entonces, si saco el exponente, t a la quinta, x a la quinta. X a la quinta. Así. Más t a la quinta y a la quinta. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora sacamos factor común, ¿sí? Sacamos factor común y nos queda así. F de tx de y es igual a raíz quinta. Ah, no, ese es. Tiene que ser raíz quinta. Entonces va con este. Raíz quinta
Y ahí entonces sacamos factor común. Sacamos factor común que es t a la quinta. T a la quinta. Y me queda adentro x a la quinta. X a la quinta más y a la quinta. Y a la quinta. ¿Y qué hago ahí? Y lo único que podría hacer es sacar ese t a la quinta afuera. ¿Por qué? Porque x y el otro no voy a poder sacar. ¿Por qué? Porque están sumando. Entonces, tx, ti es igual a, ¿y qué me queda? T a la quinta con el 5 de la raíz me queda solo t. Y después, ¿qué más? Y me queda toda la raíz otra vez y lo que tenemos ahí abajo. Entonces tengo así, a la quinta y abajo tengo x a la quinta más y a la quinta. X a la quinta más y a la quinta. Siempre me olvido de poner ahí mi cursor. Más y a la quinta. Y ahí me fijo otra vez qué pasó con la función. ¿Y qué ocurre con la función? Y fíjense que es la misma historia. O sea, no cambió nada. ¿Por qué? Porque me dio otra vez raíz quinta de x a la... Hola, ¿están ahí? Hola. Hola, profe. Se cortó, parece. Se cortó, no sé qué le pasó. Ustedes saben, no sé si se dieron cuenta la vez pasada, cuando estaba subiéndoles ese material, en tres partes me hizo. ¿Por qué? Porque cortaba cada rato. Y este supuestamente ya es este es de la universidad, no es mío. Profe, con otro profesor también nos pasó lo mismo. O sea, a mí por lo menos. Y no sé, algo le pasa, voy a tener que reportar porque se acuerdan que la primera vez no hubo problema, pero ahora me pasa esto. En todo caso, vamos en team, ¿vale? Porque para solucionar esa cuestión era. Bueno, a ver, continuamos. Igualmente eh, sigue ahí mostrando. ¿Ven otra vez mi Word acá? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok, Sí. ok. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces voy a reescribir esto y pongo ahí entonces mi función. Así. Entonces todo esto vamos a reemplazar por su igual. ¿Y cuál es su igual? F de x e y. Y entonces decimos que es una ecuación homogénea de grado 1. Ecuación homogénea de grado 1. Voy a preguntar un poco ahora mañana a licenciado Hernán qué es lo que está pasando. O por ahí, no sé, hay mucha gente usando, aunque me dijo él que estaba reservado para esta clase, que no hay otro profesor usando. Bueno, ahí está. Entonces, así van a ser también estos tres que tienen aquí después si quieren. Si no, ni hace falta. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo vamos a hacer después. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, que es resolver ecuación diferencial. Entonces, me dice, se dice que la ecuación diferencial, y atiendan bien acá porque a partir de ahora vamos a usar algunas notaciones. Se dice que la ecuación diferencial m de x y de x más n de x y de y es igual a 0, es homogénea si tanto las funciones m y n también son homogéneas y del mismo grado. O sea, ¿qué significa esto? Que ahora entonces nuestra ecuación diferencial va a estar escrita de esta forma y vamos a tener en diferencial x tanto x como y. Y en la diferencial y también vamos a tener a x y a y. Y ahora no vamos a poder separar. O sea, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros con el primer método? Estábamos tratando de encontrar x con dx e y con dy. En este caso ya no vamos a poder hacer de esa forma, entonces necesitamos un paso previo para después separar las variables y hacer normalmente. Y fíjense luego acá en los ejemplos que tenemos. Fíjense, me dice x más 2y de x, 2x más 3y de y. Entonces, acá ya no hay una forma para hacer factor integrante. Lo que ustedes pueden hacer capaz es hacer su distributiva acá. Pero al hacer distributiva van a encontrar x con dx, 2y con dy. No van a poder separar. Entonces, cuando ya no pueden separar, ya tienen que irse a este método. ¿Cómo me doy cuenta de que es este método? Y por la forma o la estructura que tiene. Fíjense acá. M de x y me dice. Entonces miro acá.
¿Cuál es m y cuál es n? La m es la que está con la x y la n es la que está con y. Puede ser que esté escrito al revés y ponga, por ejemplo, no sé por decirle, x más 2y por dy más 2x más 3y de x. Entonces, ¿quién es m? M es el que tiene de x. Si no está ordenado porque, no sé, a alguien se le antojó poner al revés para joderles, entonces ustedes primero tienen que escribir de esta forma e identificar quién es m y quién es n. Eso es lo que tienen que hacer sí o sí. Bueno, ¿cómo vamos a resolver entonces cuando tenemos de esta forma que no se puede separar? Y vamos a tener que incluir un método de solución, o vamos a ver un método de solución. Y me dice, una ecuación diferencial homogénea con la estructura ya vista se resuelve reduciéndola a una ecuación de variables separables usando cualquiera de las sustituciones. B es igual a y sobre x o bien b es igual a x sobre y, donde b es una nueva variable. O sea, vamos a introducir entonces, o vamos a utilizar en este caso, una sustitución. Y vamos a hacer entonces y sobre x o x sobre y. Pero en este caso, fíjense cómo yo tengo. Me dice b es igual a x sobre y, entonces yo tengo que elegir cuál de las variables voy a utilizar. Voy a irme más abajo y vamos a hacer algo y les voy a mostrar cuando nosotros sabemos cuál de los dos vamos a usar. Entonces voy a poner estos dos ahí a la vista para que vean. ¿Por qué? Porque esto no nos dicen cuando nos están dando ecuaciones diferenciales y era re raro así porque estamos desesperados porque no sabemos cuál usar. Entonces yo les voy a mostrar acá y con eso yo aseguro mi entrada directa al cielo. Bueno, a ver, esta es la sustitución que nosotros vamos a realizar, estos dos. Ahí está, no quiero acá. No quiero ahí. Ahí voy a separar. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? Y acá les voy a escribir también. Voy a llevar abajo. Entonces, para ser totalmente independiente. ¿Qué tengo acá? Me dice b es igual a y sobre x. Voy a escribir bien y sobre x. Voy a poner bien y sobre x porque quiero grande. Y sobre x. Acuérdense conmigo que es y sobre x. Me queda aquí. Ahí. Y sobre x. B es igual a y sobre x. Y sobre x. Voy a poner en el medio. Ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a despejar una de las variables. Y en este caso me conviene despejar la y que está arriba. Entonces despejo y voy a tener así. Fíjense. Así. Voy a poner acá una rayita. Así. Entonces quiero sacar y de ahí. ¿Y a qué va a ser igual? Y es igual a ¿cuánto? Fíjense, me va a dar b por x. b por x. Ese es entonces lo que yo voy a tener para y. En la siguiente, ¿qué voy a tener? Y acá, fíjense, voy a tener, ahí me conviene entonces despejar a la x. ¿Para qué? Para que pueda tener de esta forma. X es igual a b por y. b por y. Entonces, tengo esto es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que sustituir una de las variables, o x o y, no los dos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que estoy mostrándoles cómo va a quedar la y la x para reemplazar con la nueva variable, que en este caso es la new. ¿Por qué? Porque esa no es de corta, esa es new. Se le dice una letra griega. O vamos a decirle nomás v si ustedes quieren. Bueno, a ver, otra vez. Entonces yo tengo b y sobre x y es igual a bx. B tengo x sobre y, x es igual a bi. Pero tengo un problemita. ¿Por qué? Porque yo tengo diferenciales también acá. Tengo diferencial x y diferencial y. Entonces si yo voy a reemplazar ya, en este caso a la y con b y x, entonces me va a crear problema de y. Entonces vamos a tener que también hacer para diferencial y. ¿Y qué es lo que voy a hacer para la diferencial? Y vamos a integrar esto que tenemos aquí. O sea, y es igual a x, voy a integrar, voy a derivar. ¿Por qué? Porque necesito yo la de y.
Y la forma para que pueda tener de i de acá es derivando. Entonces voy a derivar. Y derivamos así. A ver. De i es igual a, y ese tengo que derivar como producto. ¿Por qué? Porque tengo b por x, me dice, son dos variables. La b no es una constante, es una variable, acuérdense, una variable que estamos usando para sustituir. Entonces, ¿qué voy a decir? De i es igual a ¿cuánto? Y si hago por producto, me va a quedar así, ¿cuánto? B por dx más x por db. O hacen igualmente al revés, le va a dar lo mismo. Fíjense, acá yo estoy diciendo que la x se queda como constante y derivo la b. Y acá estoy diciendo que la b se queda como constante y la de x es el otro. ¿Sí? Esto nomás es lo que estoy haciendo. Puedo hacer indistintamente. Puedo hacer primero, no me va a crear problemas. O sea, yo digo, por ejemplo, la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar es x y la derivada del primero es db. Más. ¿Qué digo ahí? Y ahí entonces voy a decir el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso es lo que estaba haciendo, ¿ven? Y lo mismo voy a hacer con el otro. Esa es regla del producto normal. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Y ahora necesito diferencial x. Diferencial x. Entonces voy a tener diferencial x es igual. Y ahí resolvemos también diciendo lo mismo. Por ejemplo, yo digo, el primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar por la derivada del primero. Así. Más, ¿cuánto? Y ahí voy a decir entonces, el primero sin derivar y la derivada del segundo. Y ahí tengo entonces para poder reemplazar a la de y a la de x. Ahora, ¿cuál yo sé es el que voy a usar para cada ejercicio? Y acá les voy a mostrar. Les va a salir también, pero ¿qué ocurre en el medio? En el medio ocurre que se nos vuelve demasiado complicada la integral y eso es lo que nosotros queremos solucionar antes de empezar los ejercicios. Bueno, a ver, acá vamos a mirar y vamos a mirar en los otros también para que se den cuenta. Acá me dice x más 2y, 2x más 3y. Este era nuestra m de xy y esta es nuestra n de xy. Los dos, las dos, tanto m como n, son fáciles, en el sentido de que las dos expresiones algebraicas son fáciles y son simples. Entonces, opto por reemplazar por i. Esta i y la de i. Y x dejamos sin tocarle por decirlo. Entonces, cuando las dos expresiones, tanto m como n, son fáciles, entonces vamos a tomar a la i para derivar, o sea, el primero. Inclusive les puedo poner acá también, no sé, primera sustitución, por decir, primera sustitución. Entonces, ese va a ser para, y este va a ser segunda sustitución. Segunda sustitución, o sustitución 1, sustitución 2. ¿Cuándo se usa la primera? Para cuando las dos estructuras son fáciles. Fáciles en el sentido de que no hay una forma que yo diga, este es más difícil que esto. ¿Por qué? Porque son igualitos en estructura y en forma. Ahora, fíjense un poco en la segunda. Okay. Fíjense en la segunda, en el segundo ejercicio que está acá. Yo tengo para m es y cuadrado menos x cuadrado. Y para la y, o sea, para la n en este caso es solo x e y. ¿Cuál es la estructura más fácil o la estructura más simple entre estos dos? ¿M o n? ¿Mm? ¿M o n? N puede ser, profe. N. N es la más fácil. Entonces, si n es fácil, vamos a usar también esto. Cuando la n es fácil en relación a la otra. Ya saben a qué me refiero cuando digo n es fácil. O sea, yo miro y encuentro que esta es la más simple porque la otra ya está elevada al cuadrado los dos. Y fíjense en la segunda, en la tercera ya en este caso. Tengo 2xy para m y tengo y cuadrado menos 3x cuadrado para n. ¿Cuál es la estructura algebraica más simple en este caso entre los dos? Y la más fácil es la n, la m. Entonces vamos a usar la segunda sustitución cuando m es fácil. Cuando
La M es fácil. Ya saben a qué me refiero cuando digo fácil. A estructura algebraica. Y ahí, entonces, nunca más nadie le va a crear problemas en este sentido. Una vez que ustedes eligen bien, van a ver de que después así o se dirige año y te. No sé si entienden ahora. Bueno, ahí voy a poner acá antes de los ejemplos. Ya les expliqué entonces cuál tomar con cuál. Y vamos a hacer, no sé, vamos a ver cómo hacemos para hacer los dos al mismo tiempo. Saco esto de aquí y entonces empezamos a resolver nuestra primera ecuación. A ver, ¿qué me dice en la primera ecuación? Me dice esto, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y tengo que probar a ver si voy a poder hacer con variables separables. O sea, mañana, ese toda la noche, ella ya puede coger. Porque bella rata bella por la distributiva, ajá, se ve. O bien, pues, muy de payeta, jabuta yeta, me especie. Fica tu maima bella por su. Entonces, el procedimiento es justamente ver si tanto M y tanto N son homogéneas las dos y del mismo grado. ¿Por qué? Porque ese era lo que nos decía el problema. Entonces, yo ya sé cuál es M. Acá les voy a poner porque es primera vez. La primera vez siempre... eh, nada. ¿Es igual a cuánto? Es igual a X más 2Y. Para indicar quién es quién. Solo para eso. Voy a hacer esto. A ver. Enter. Es un problema de edición. Ahora me doy cuenta que tiene mucho espacio. Bueno, entonces ya identifico quién es M. ¿Por qué yo sé que X más 2Y es M? Porque está con dx. Entonces, ¿cuál es el otro? Y el otro entonces va a ser para N. Voy a poner acá así. Así. Un poco más abajo. Ahí. Bueno, ya está entonces ahí mi M. ¿Quién es mi N? Voy a copiar este para que sea más rápido. Así. Y entonces abajo. Ahí. N de xy, entonces va a ser 2x más 3y. Ahí está. Entonces ya tengo discriminada quién es m y quién es n. Ahora voy a tener que probar por eso que les mostré. ¿Sí? El de utilizar en vez de la x y en vez de la y, acá. Tx, ty. Y resolvemos esto. Tx, ty. Ahí está. Entonces acá, en vez de la x voy a tener tx. Y en vez de la y, entonces voy a tener ti. Ahí está. Y resolvemos esto. ¿Qué tengo ahí para hacer? Y ahí ya no tengo nada para resolver en el sentido de hacer distributiva o nada. Directamente yo puedo sacar, voy a sacar este del paréntesis para que se vea bien. Un ratito. Okay. Ahí. Quiero sacar este del paréntesis. Y para que se vea ahí de que, bueno, entonces es una misma expresión. Así. Entonces sacamos factor común. T. ¿Y cuánto me queda? X más 2y. ¿Y qué ocurrió ahí? Encontré t y x más 2y es la misma. Entonces f de x e y. Así. O en este caso, a la f yo le llamo m. Ahí está. Es t con la misma función que me dio que estábamos llamándole m. Hacemos lo mismo para el siguiente. Entonces, ¿qué pasó acá? Este es un de grado 1. Necesitaría también encontrar el otro que sea de grado 1. Y ahí continuamos. Si estos no son iguales, no puedo hacer. No voy a poder hacerlo para empezar. Entonces ahora vamos Profe, a... Sí, tengo una consulta. sí. Si hay que dejar de esa forma, T, D, y después poner M de X, Y. Sí, o sea, acá ya terminó en verdad. Lo que yo estoy acá escribiendo es de que me resultó el mismo por decirlo. Solo eso. Acá ya termina. O Yo sea ya que le tengo... puedo dejar nomás así. Sí, esta T es lo que nosotros necesitamos, despejada, una vez que hayamos ingresado dentro de la función. Aquí ya termina, ¿sí? Y ahí ustedes ya se fijan también que x más 2y es la misma. O si escriben así, no hay problema. Acá yo ya me doy cuenta, sin problema también. Sin problema, puedo hacer acá ya o escribir otra vez así. Bueno, ahora entonces vamos a escribir esta parte ya reemplazando también. Entonces voy a tener 2t
tx más 3ti. Así, es igual. ¿Qué hago ahí? Puedo sacar factor común. ¿Cuál es mi factor común? T. Entonces, ¿qué me queda? 2x más 3i. Solamente a la variable, que en este caso es la t, que es lo que le habíamos incluido, tienen que hacer, porque a veces se encuentran que hay también factor común entre las variables x y y. Eso no se usa. A ustedes les interesa mantener a la función original intacta, por decirlo. Entonces, no traten de hacer factor común o nada que tenga que ver con factorizaciones cuando están incluyendo esta t para verificar si es o no homogénea. Bueno, y ahí se fijan que me dio otra vez t también y la misma función, x y y. Entonces, ¿qué decimos? Que la ecuación es una ecuación homogénea del mismo grado. Y ahí en donde nosotros entonces ya podemos hacer el ejercicio que tengo acá. Bueno, vamos a traer esto aquí y empezamos. Y van a ver cómo es. Es muy, muy mecánico. Si le pillan en la primera, O sea, después cuando sabemos que son iguales, profe, y son homogéneas, le hacemos por este método nomás. por este método, así mismo. Más adelante, inclusive se abre un poco más el paraguas. ¿Por qué? Porque ya voy a poder hacer por 3 o 4 métodos, o 2 o 3 métodos de lo que vienen después. Una misma ecuación yo puedo resolver o por el segundo caso, o por el tercero, o por el cuarto caso, por decirlo. Ya ahí no hay problemas porque los resultados son iguales. Cuando ustedes le pillan ya, van a encontrar, y obviamente siguen un proceso lógico, como siempre les estoy diciendo, entonces ya van a poder hacer por cualquiera de ellos. Bueno, a ver, aquí nosotros ya dijimos que vamos a reemplazar quién con quién. Vamos a reemplazar y con bx y de y con s. Voy a traer esto aquí porque es lo que vamos a usar. ¿Por qué? Porque las dos estructuras son fáciles, o son simples, o son sencillas. Entonces voy a poner acá para que se acuerden qué fue lo que hicimos. Voy a poner esto así. Esto no me interesa porque nosotros hicimos esto de la parte teórica, por decir. Esto es lo que a mí me interesa, tener así. Bueno, ¿qué hacemos? En donde entonces tengamos y, vamos a reemplazar por bx. Y en donde tengamos de y, vamos a reemplazar por toda esa expresión. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta misma ecuación, entonces vamos a reemplazar. Y después ya nos olvidamos de todo. Entonces, x no tocamos nada. La y, entonces acá va a ser bx. De x no tocamos. 2x no tocamos. ¿Y cuánto es? Y vale bx. bx. Y la de y, entonces va a ser todo eso que tenemos ahí. O sea, va a ser x de b más b de x. Ahí está. Bueno, entonces, al tener demostrada que la ecuación es homogénea y del mismo grado, entonces ya resolvemos. ¿Cómo yo sé si voy a usar y o x? Entonces miro las estructuras que tienen tanto m y n. En este caso encuentro que las dos son casi iguales, entonces optamos por sustituir y con s y de y con s. Y acá ya vamos a empezar a hacer álgebra. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer todito lo que es distributiva. No tengo otra cosa para hacer por ahora. Distributiva. Y cuiden conmigo, por favor, para hacer. ¿Sí? En la primera me va a quedar x de x más 2bx de x más. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Me va a quedar 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, estoy haciendo este con este. 2x al cuadrado de b más. Y el otro que voy a multiplicar por ese, entonces me va a quedar 2xb de x más. Ahora voy a hacer este con este. Entonces, ¿cuánto me queda ahí? Fíjense bien conmigo. 3b x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Por cuánto? Por db. Más, y ahí tengo ¿cuánto? 3b cuadrado x. 3b cuadrado x. Y de x es igual a 0. Vamos a mirar otra vez, a ver. Este con este, x de x. Este con este, 2bx de x. Este con este me da 2x cuadrado de b. Este con este me da 2xb de x. Este con este me da 3b x al cuadrado y acá es de b.
Acá es de b. Este con este. Fíjense, 3bx cuadrado de b más, y el otro es 3b cuadrado x de x. Ahí está. Bueno, ahora fíjense qué puedo hacer. Y este, así como le dije, es mecánico. Hagan así mismo como hacemos paso por paso y van a encontrar que es muy fácil. Acá tengo x, acá tengo x, acá tengo x, x, x y x. Entonces puedo dividir todo entre x. O sea, sacar tipo un factor común. En este caso no es tanto factor común, sino es dividir todos entre x porque tenemos una ecuación. Entonces voy a decir dividido, así, x. Y entonces vamos a mirar qué tenemos como resultado final. Voy a copiar este mismo y le sacamos la x. Entonces, para no cargar todo otra vez. Así. Entonces, esta x ya no está. Esta x ya no está. Este me va a quedar solo x. Acá ya no está la x. Acá solo me queda x. Y acá me queda solo 3b cuadrado. Ahí está. Bueno, a ver, fíjense lo que tengo ahora. Tengo de x, de x, de b, de x, de b, de x. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar las diferenciales. Puedo agrupar primero haciendo normalmente como vienen los numeritos. Pero también yo ya puedo hacer ¿qué cosa? Yo ya puedo, por ejemplo, hacer como si fuera un factor común de la de x y vamos introduciendo en una misma bolsa. Bueno, voy a mostrarle el primero, que es el más trabajado, por decir, por ser primera vez. Entonces voy a poner cuánto. Y en el primero, entonces voy a tener de x más 2b de x, y tengo otra de x que es más 2b. ¿Verdad? Ah, inclusive fíjense acá que yo tengo, por ejemplo, 2bx y 2bx. Entonces, ¿qué puedo hacer de ese? Puedo sumar términos semejantes. Entonces voy a sumar eso para tener más sencillo esto. Fíjense, acá, no quiero que se pierdan. Este 2b de x con este b 2x, entonces me va a quedar acá un 4. Y esto entonces eliminamos de aquí. ¿A qué? El otro lo que quiero eliminar. Este. Este eliminamos y me queda así. Ahí está. Y ahí sí voy a agrupar, así como les dije, utilizando las diferenciales. Entonces voy a tener así. En un paréntesis voy a tener de x más 4b de x más 3b al cuadrado de x. 3b cuadrado de x. Más, y en el otro entonces vamos a tener ¿cuánto? 2x de b más 3bx de b. Así tengo. Es igual a 0. Es igual a 0. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Acá voy a sacar las diferenciales, así como ya les dije al principio. Les agrupé ahí y puedo ordenar ya. Fíjense que primero puedo ordenar de mayor a menor. Por ejemplo, pongo 3b cuadrado primero. Ya voy ordenando porque voy a usar después eso. 3b al cuadrado más 4b más 1 de x. Así está. Más. A ver, fíjense un poco acá. Acá ya están separadas nuestras variables. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo en un paréntesis b y dx. Eso significa que esto ya vamos a poder usar después como factor integrante. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Fíjense, yo voy a agrupar ahora de b, pero tengo una x veo ahí adentro. Entonces puedo sacar un factor común de ese, así. Y voy a tener entonces, fíjense, 2 más, ¿y cuánto es en el otro? 3b. ¿Por cuánto? Por db es igual a 0. No sé si me están siguiendo. A ver, otra vez. Aquí sacamos como factor común de x y ordenamos 3b cuadrado, 4b y 1 me queda acá. Acá como mi diferencial es ahora la de b, y como tengo una x adentro, entonces puedo sacar como factor común. ¿Para qué? Para liberarle
a la b y a la x. Entonces, fíjense lo que tengo acá. ¿Qué necesito en la primera? En la primera necesito que esta parte esté en función a x. Y en la segunda necesito que no quiero esta x que está acá. Y acá es donde le vamos a introducir entonces nuestro factor integrante para limpiar esta cuestión y tener ya la separación de variables que estábamos buscando. Entonces aquí va a ser factor integrante es igual a, y ahí entonces nuestro factor integrante va a ser 1 sobre, y vamos a poner primero la x para obtener ordenado. 3 por toda esta historia que tenemos aquí. Todo esto nos jode, ¿por qué? Porque nosotros queremos x ahí. Entonces acá abajo, así. Ese es nuestro factor integrante. ¿Qué hacemos? Y entonces vamos a copiar esto con su factor integrante para ver qué simplificamos. Para esto es que nosotros hicimos todo ese procedimiento para tener separadas las variables. Entonces necesito esto y acá vamos a dividir. Esto necesitamos la forma de división. Ahí, ahí, ahí está. Así. Y entonces aquí le ponemos toda esa expresión. Y acá también quiero eso. Pongo hasta ahí, ahí y ahí. Y ahí fíjense que simplifico. Voy a simplificar en la primera toda esta expresión que tengo acá. Voy a poner así como siempre les pongo en un colorcito para identificar qué simplificamos con qué. Así. Ese con ese. ¿Qué voy a simplificar en la segunda? En la segunda yo necesito b, entonces vamos a tener que simplificar este x con el otro x que tenemos ahí, con esta x. Y ahí ya sin problema tengo la expresión como yo necesito. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver si puedo hacer aquí. A ver si puedo hacer. Así. Y abajo. Entonces voy a tener ¿cuánto? Todo esto es de x. Todo esto de x. Y todo esto se va, pues ya simplificamos, obviamente. Chau. Y me queda solo así. ¿Ven? Y ahí ya tengo para integrar. Acá no quiero esta x. Y acá tampoco quiero esta x. ¿Y ahí qué pasó? Fíjense. De x con x y de b con todas las b que tenemos ahí. Y ahora entonces ya voy a poder integrar. Para eso hicimos todo ese procedimiento. Ahora parecería que es así demasiado largo y no sé, que no voy a entender jamás y prefiero ir a comer, no sé, una hamburguesa ahí en el pasillo. Pero cualquier cosa es fácil. Eso sí les puedo asegurar que es fácil, es fácil. Lo escribí bien ahí. Y ahí integramos entonces. Acá está mi integral. Y acá está mi integral. Y ahora sí. Ahora sí tienen que irse otra vez para atrás con cálculo normal. Ahí está. Bueno, el primero ya tiene una integral inmediata. ¿Por qué? Porque de x sobre x es logaritmo natural. Entonces ya tenemos logaritmo natural. Más. ¡Chan! ¿Cómo vamos a hacer esto? Ay, qué gusto. Me dio gusto dar esto. Bueno, a ver, vamos a ir acá para limpiar nuestra pizarra. Ahí. Y vamos a olvidarnos ahora de lo que tenemos ahí. Ok, vamos a integrar esto. Entonces, obviamente no es una integral inmediata. Tampoco puedo distribuir, por ejemplo, diciendo 2 sobre todo este y 3b sobre todo esto. Va a tratar de simplificar. Y nunca jamás le va a salir. Entonces, lo que voy a hacer es mentalmente, a ver si yo derivo el primero, el de arriba, si derivo me va a dar 3. Yo no tengo 3 acá, ni caure. Si derivo el de abajo, voy a tener 6b más 4. A ver, 6b más 4. Entonces, 6 con 4 puedo sacar factor con un 2 y me va a quedar 3 y un 2. Ah, mi Nacho, había sido, era así. Y ahí continúa. Fíjense que es entonces por sustitución directa. Entonces, le llamamos u a 3b cuadrado. Demasiado gusto da cuando estamos. A mí me encantaba en cálculo 1, me acuerdo hacer esto.
Y nadie de mis alumnos que fueron de cálculo 1 van a hacerme pasar vergüenza en ningún lado. Más 4b más 1. Ahí está. Y entonces vamos a derivar a la u. Entonces ponemos ahí y hacemos ahí abajo su derivada. De u es igual a ¿cuánto? 6b, voy a poner en un paréntesis así. 6b más 4. ¿Por cuánto? Por db. Así. Y ahí es donde yo voy a sacarle el 2 que les dije, porque fíjense que yo necesito 2 más 3b para que reproduzca esa expresión de arriba. Entonces voy a poner así. Ahí, así, y entonces acá va a ser 2, y acá voy a tener 3, y acá voy a tener 2. ¿Y dónde está eso? Y está acá, miren, 2 más 3b, 3b más 2 es lo mismo. ¿Y qué hacemos ahí? Vamos a llevar ese 2 ahí abajo porque no necesito yo de ese 2, pero no puede desaparecer. Entonces va a ser de u sobre 2 es igual a, y ahí entonces tenemos, puedo hacer ya ahora como tengo allá arriba, que es igual a ¿cuánto? A 2 más 3b. Así, por db. Ahí está. Y ahora entonces reemplazamos aquí. Vamos a poner nuestra integral. Integral. Así, así. Y reemplazamos entonces. Este 1/2 puedo ya sacar afuera para que no me joda. Entonces pongo ahí 1 sobre 2. Y entonces ahí voy a tener ¿cuánto? 2 más 3b por este, ¿cuánto me da? Me da de u. Entonces de u, ¿y cuánto es el de abajo? Y el de abajo es u. Entonces de u sobre u. De u sobre u. Ahí está. Es igual. A ver, fíjense otra vez. 2 más 3b por db es esto. Entonces de 1 más ya arriba. ¿Por qué? Porque ya sacamos afuera el 1/2. Y toda la expresión de 3b cuadrado más 4b más 1 es igual a u. Por eso es de u sobre u. ¿Y eso aquí es igual? 1/2. ¿Cuánto es la integral de u sobre u? Y es logaritmo natural de u. ¿Qué significa eso? Que es igual a 1/2, y ahora reemplazamos lo que estábamos haciendo. 1/2 por logaritmo natural, y ahí entonces toda esa expresión que tenemos, que es 3b al cuadrado, 3b al cuadrado, más 4b, más 1. Ahí está. Y esta entonces es la integral para el segundo, que dejamos allá arriba. Ahí está. Copio de acá y llevo. Ese es cálculo auxiliar. Llevo y entonces continúo acá. Así. Es igual a, y acá atiendan bien. Atiendan bien. Aquí es igual a 0, me dice. Pero acuérdense que yo de cada integral estoy teniendo una c. O sea, la letra c. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como veo que ambos términos, en este caso, tienen un logaritmo natural, entonces le voy a aplicar también una logaritmo natural a la c. Y van a ver por qué después. Logaritmo natural de c. Así. Y entonces ahí tengo de esta forma. ¿Por qué no es 0? Porque acuérdense que acá tengo c, y esa c puedo llevar al segundo miembro. Y entonces deja de ser 0. Y ahora, entonces, vamos a empezar a trabajar con propiedades de logaritmo. Tengo acá un 2 que me está jodiendo, entonces le vamos a buscar mínimo. Ahora ya vamos a limpiar. Vamos a limpiar bien esto. Entonces voy a tener 2 por logaritmo de x. ¿Más cuánto? Más logaritmo natural de toda esa expresión. 3b al cuadrado. 3b al cuadrado. Más 4b. Más 1. Es igual a, y ahí el 2 no le va a afectar. ¿Por qué? Porque 2 por logaritmo natural sigue siendo logaritmo natural porque yo necesito de esa forma. Bueno, entonces tengo 2 logaritmo de x más toda esta expresión, 3b cuadrado más 4 más logaritmo de c. Y ahí entonces voy a aplicarle lo que les dije. Voy a aplicar ahora propiedades de logaritmo. Entonces voy a tener ¿cuánto? Si acá tengo una suma, entonces es un producto.
Pero si acá tengo, por ejemplo, un cuadrado delante del logaritmo, entonces es al cuadrado. Entonces voy a sacar solo en un logaritmo y voy a poner así. Logaritmo natural, y va a ser, voy a poner en un corchete porque ya tengo un paréntesis y que voy a usar. Sí. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Este 2 que está aquí va a pasar a multiplicar a x. Entonces me va a quedar x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Por cuánto? Por, y voy a poner entre paréntesis toda esa expresión. 3b al cuadrado, 3b al cuadrado más 4b más 1. ¿Y es igual a cuánto? Profe, Mm, ¿cómo dijiste que salió ese 2 logaritmo de x? Es una propiedad del logaritmo que si te dice que hay un número afuera del logaritmo natural, entonces ese va como producto, como exponente. Esa es propiedad del logaritmo. Tienen que mirar ahí el formulario que les dejé la vez pasada. Miren eso, por favor. Bueno, Ah, entonces acá ¿qué le aplicamos? Para sacar este logaritmo natural de aquí, yo puedo aplicarle por ejemplo, ¿sí? Para eliminar el logaritmo natural. Y por eso es que yo ya opté al principio, porque yo podría dejar acá C. Podría dejar acá C también sin problemas. Pero acá, fíjense que si yo tenía C y yo quería, por ejemplo, limpiar, entonces no iba a poder limpiar ese logaritmo natural. Y ahí yo le puedo también aplicar ahora el logaritmo. ¿Por qué? Porque ahora sí me doy cuenta. Yo hice desde el principio porque ya sabía, pero ustedes no iban a saber todavía. Entonces pueden arrastrar nomás así y después cuando ven acá, entonces ustedes hacen eso. Le aplicamos E y si le aplicamos E, entonces desaparece todo lo que significaría logaritmo para nosotros y nos va a quedar solamente esto. Nos va a quedar x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, y todo eso. 3b cuadrado, 3b al cuadrado. Tienen que ir practicando, chicos, por favor. Ya les dije tantas veces. Es igual a c. Eso es lo que tengo como resultado. Entonces, ya tenemos nuestra primitiva, pero yo no puedo dejar esta b aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y tengo que ir a buscar a qué era igual b. Fíjense acá. ¿A qué es igual b acá? Y de ahí, entonces, sí voy a hacer eso que teníamos al principio. Yo usé eso para simplificar la expresión, pero ahora tengo que reemplazar b y b a qué es igual, y entonces voy a sacar ahora b de ahí. ¿A qué es igual b? B es igual a y sobre x, ¿verdad? Y sobre x. Así. O si no, voy a hacerles así. Y sobre x. Voy a copiar esto de aquí y voy a llevar acá abajo para que sepan qué hicimos ahora. ¿Por qué? Porque si está ahí se van a olvidar. Y saco nomás esto que tengo acá porque por acá yo no usé todavía eso. Ahí. Entonces, dejamos así. Vamos a ir a la siguiente página para que podamos esto terminar. Bueno, entonces ya sé. ¿Cuánto vale d? Y me dice que es y sobre x. Entonces vamos a reemplazar acá en nuestro resultado final ya a la b para tener todo en función a y x. Entonces, este va a ser aquí y x. Ya puedo hacer también así. A ver, así. Entonces, si me dice acá b, yo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por y sobre x. Entonces me dice b cuadrado. Entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser entonces y al cuadrado sobre x al cuadrado. Sobre x al cuadrado. Así. Y acá también tengo una b. Entonces voy a aplicarle también lo mismo. ¿Cuánto vale b? Y b vale y sobre x. Así. Y ahí entonces vamos a verificar qué podemos hacer. Puedo hacer distributiva y si distribuyo este x al cuadrado, entonces en algunos casos va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a mirar. Me va a quedar así. Este x cuadrado por toda esta expresión me va a quedar solamente 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Así. Más
¿Cuánto me va a quedar el otro con el otro? O sea, x cuadrado por 4y sobre x. Voy a poder simplificar esta x de abajo con el de arriba. Entonces me va a quedar 4xy más. Y acá no tengo nada, entonces voy a multiplicar por 1. Entonces va a ser x al cuadrado. X al cuadrado es igual a c. Y este es mi resultado final. Vamos a mirar si coincide. Si no coincide, si no coincide. El sábado tenía clase yo de alumno y a la profesora no le salía su ejercicio. Y dijo la profe, vamos a dejar de tareitas. Vergüenza nacional si algún día no me sale un ejercicio. Bueno, 3y cuadrado, vamos a mirar nuestro resultado que está aquí. Miren todo lo que hicimos. Dios mío. Madre de Dios. Santo y cielo. Este es nuestro resultado. Vamos a verificar si nos salió el mismo. X al cuadrado, 4x y 3 cuadrado es igual a c. Ahí está. Cortito, ¿ven? Demasiado gusto da esto. Tienen que hacer, por favor, les pido. No escatimen en hacer. Y hagan un ejercicio 2, 3 veces y ahí ya va a quedar en la memoria. Ahí le voy a dejar esto. Esto dejo así, después ya le subo, si no, ya no tengo tiempo después para nada. Ahí está. Si ustedes quieren, por ejemplo, verificar si está correcto, pueden corroborar. ¿Y cómo corroboro? Y fíjense cómo voy a hacer. Vamos a, ¿se acuerdan que esta expresión estaba derivada? Entonces vamos a derivar como si fuera implícita. Entonces si derivo como si fuera implícita me va a quedar así, fíjense. Si derivo como implícita me va a quedar 3 por 2, 6y de x. Más, y eso tengo que hacer como producto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4. Si derivo la x, me va a quedar y de x. Más, ¿cuánto va a ser así? 4x de y. Más, ¿cuánto? Y ahí voy a hacer con respecto a x. Entonces voy a tener, ¿cuánto? 2x de x. Cada vez que derivamos con una variable determinada, entonces nosotros vamos diciendo tanto. Ahí tengo. ¿Qué puedo hacer? Puedo dividir todos entre 2. Porque fíjense que son múltiplos de 2. Acá, a ver, acá tengo... este es y. Este es y porque hicimos con respecto a y. Fíjense lo que hice. 3 por 2, 6y, y estamos haciendo con respecto a y, entonces de y. Más. Acá es producto. Entonces tomamos para derivar primero a la x. 4 constante, la derivada de s está acá. Después en el segundo va a ser 4 constante y ahora derivamos con respecto a y. El otro entonces va a ser 2x y estemos con respecto a x nada más, entonces 2x de x. Ahí está. Puedo dividir todos entre 2 y me va a quedar así. Me va a quedar 3y de y más 2y de x más 2x de y más 2. Ahí me va a quedar x nomás. X de x es igual a 0. ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí juntamos las diferenciales, sacándole factor común a la diferencial. Entonces, ¿qué me queda? Si hago primero con respecto a x, entonces me va a quedar ¿cuánto? Si hago primero con respecto a x, me va a quedar x más 2y de x. Fíjense, acá x está acá y 2y está acá. Más, ahora hacemos con respecto a y. Entonces me va a quedar 2x más 3y. ¿De cuánto? Desde y. Es igual a 0. ¿Y cuál era nuestra expresión original? Vamos a verificar. Esta era nuestra expresión original. Vamos a ver si es cierto, si me da el mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos una función derivada, después hicimos su operación inversa, que es integrar, entonces me tiene que reproducir. Y fíjense, igualito sale. ¿Ven? Esto es lo que da gusto de matemáticas, que vos te partís el lomo, haces bien correctamente y después podés verificar si es cierto. Y ahí está. Bueno, consultas, chicos y chicas. ¿Algo que quieran comentar? ¿En algún lado se perdieron? Profe, con respecto a qué fue la primera derivada que hiciste para comprobar, ahí me perdí un poquitito. Este. Sí, la primera derivada nomás.
Con respecto a i, fíjate, 3 por 2, 6, queda una i y estamos haciendo con respecto a i, entonces es diferencial i. 3 por 2, 6, disminuyen 1, entonces por eso te queda solo i. Y estamos haciendo con respecto a i, entonces es diferencial i. Eso nomás. Vale, vamos a hacer otro si no hay consulta sobre esto. Me están escribiendo en el chat. Descanso ahí. Bueno, y descansamos ¿cuánto tiempo? ¿O quieren que haga esto nomás? De hoy en 8, nosotros no sé si tenemos clases. Con De- este se entendió bien, profe. ¿Se entendió? ¿Van a tratar de hacer? Es fácil, por eso les dije, acá no hay nada de secreto, es muy, muy mecánico también, como les dije, lo que sí tienen que tener es ya habilidad para no preguntar, por ejemplo, así cuestiones básicas. Bueno, entonces, si no hay problemas, dejamos aquí, yo no tengo problemas. Digan ustedes, decidan ustedes. ¿Qué dice acá? Profe, 5 minutos de receso. Y podemos hacer receso y después continuamos, por lo menos hasta, sí, vamos un rato entonces al receso, ¿sí? Y después continuamos. Por lo menos en la parte de que les muestro cómo hacer y demás. Después continuamos. Descansemos un rato. Yo también.
Bueno, ya pasó los 5, continuamos. Bueno, el primero entonces, ¿por qué decidimos sustituir con I? Porque encontrábamos que la estructura más fácil, la estructura algebraica más fácil, son ambas. Entonces, cuando son ambas, voy a utilizar la I para hacer mi sustitución. Ahora, vamos a ver el siguiente. Fíjense el siguiente, que puse ya acá en negrita, en rojito. Acá ya dijimos también, entre la M y la N, la más fácil es la N. Entonces también vamos a elegir sustituir por I. Y vamos a hacer uno para cuando sustituimos con respecto a la X. ¿Por qué? Porque fíjense acá, mi M de NX, mi M de XY es esto, y mi N de XY es esto. Entonces, ¿cuál es la más fácil? La más fácil es la M. Cuando la M es la más fácil, entonces elegimos a la I para hacer nuestra sustitución. ¿Está? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si son homogéneas y si son del mismo grado. Eso no puedo olvidar, ¿sí? Entonces voy a tener M de XY es igual a 2XY. Ahí tenemos. Entonces ponemos allá, así. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a introducir la nueva variable, la T, o la lambda que les dije también que a veces se usa. Entonces aquí va a ser T y acá va a ser T. ¿Cuánto va a ser acá? Esto va a ser T y esto también va a ser T. Pueden poner así en un paréntesis o directamente así. ¿Por qué? Porque son todos iguales. Si yo quería o así ser muy cauteloso y muy de las reglas matemáticas, entonces iba a ser así. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo? Y van a entender entonces ahí 2t cuadrado, 2t al cuadrado, t al cuadrado, así, t al cuadrado, y x e y me va a quedar después. Voy a llevar este 2 aquí, porque esa es mi expresión original. Y pongo ahí un paréntesis, así, y entonces ahí escribo t cuadrado es igual a la misma función. ¿Por qué? Porque vemos que no le pasó nada. T al cuadrado, m de x e y. Lo que no quiere hacer es nada ahora Dolly, porque ya puse peso, no. No, no, profe, es N. N, ¿cuánto es N? N es toda esta expresión que tenemos aquí. Entonces voy a copiar de acá. Es más fácil copiar que empezar otra vez a cargar. Así. Y ahora entonces reemplazamos N a la X y a la Y. Así. Entonces sacamos todo esto de aquí. Chao. Y me queda entonces esto. Acá vamos a hacer t i al cuadrado menos 3tx al cuadrado. Así. Es igual. Resolvemos nuestra exponencial. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda t al cuadrado y i al cuadrado. I al cuadrado. Ahora tenemos que decirle y al cuadrado, menos 3t cuadrado x cuadrado. T cuadrado x al cuadrado. X al cuadrado. Es igual. Y ahí entonces nuestro factor común es t al cuadrado. T al cuadrado. ¿Y qué me queda? Y me queda ahí nuestra expresión original. ¿Qué significa eso? Significa que entonces tenemos t al cuadrado por la misma función. T al cuadrado y por la misma función n de x y. Ahí está. Entonces, son homogéneas y del mismo grado. Ya sabemos eso. Ahora, entonces, hacemos nuestro reemplazo en función a la x. Entonces, traigo de aquí. Es más fácil. Entonces, traemos y reemplazamos aquí. Acá vamos a traer. Vamos a poner aquí nuestra expresión original de ecuación para poder sustituir después. Así. Entonces, tengo la x, voy a reemplazar por toda esa expresión que tengo ahí, así. Y el otro que es mi dx de ahí. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a reemplazar.
uso este mismo para empezar a ponerle los otros. Y en donde aparezca X, entonces voy a tener DI. Así. Acá tengo DX, entonces acá necesito poner todo eso que tenemos ahí. I de B más B de I. Es muy feo este que tengo acá, entonces podría dejar de poner acá para, si no se me va a complicar mucho este que tengo acá. Fíjense que yo tenía 2X que está ahí ya. Y después tengo la I. No, a ver un ratito. Acá hice mal. Este es BI. BI, así. BI. X es BI, entonces BI está ahí. Por I, que es del otro. De X es toda esa expresión. Más I cuadrado menos, y en vez de esta X, entonces tenemos que usar BI al cuadrado. Así. BI al cuadrado y toda esa expresión. Esto yo ya puedo hacer que sea al cuadrado aquí para que no me confunda después. Y al cuadrado. Así. Y al cuadrado. A ver, X es BI con I, entonces me queda BI al cuadrado. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora necesitamos hacer nuestra distributiva. Entonces, ¿qué voy a tener? Empezamos a hacer nuestra distributiva acá. Entonces tengo 2B I al cubo. I al cubo. Así. ¿Y por cuánto? Por dB. Más, y ahí tengo 2B cuadrado I cuadrado. B cuadrado. ¿Cuánto era? A ver, un momentito. Este con este. 2B cuadrado I al cuadrado. I al cuadrado. ¿Y por cuánto? Por DI. Más I al cuadrado. I al cuadrado de I. Menos 3B cuadrado I al cuadrado de I. Es igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense. Tengo acá I al cubo, I al cuadrado, I al cuadrado, I al cuadrado. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo dividir todo entre I al cuadrado. Entonces dividimos toditos entre I al cuadrado. Dividido I al cuadrado. Así. Entonces vamos a copiar todito y le sacamos su I. Así como hicimos con la anterior. Así. Y voy simplificando. Así. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? Acá me va a quedar solo I. ¿Qué me va a quedar acá? Nada. Solo de I. ¿Qué me va a quedar acá? Nada. Chau. Y acá tampoco me va a quedar nada. Chau. Ahí está. Bueno, y ahora veo si hay algo que son todavía semejantes y que puedo sumar o restar. Y acá fíjense que hay uno, ¿sí? Acá tengo un 2b cuadrado y un 3b cuadrado. Y los dos son diferenciales de I. Entonces vamos a hacer eso. Acá es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque entonces acá me va a quedar menos. Y esto eliminamos de aquí. Ahí está. Profe, ¿no deberías borrar ese dividido y cuadrado? ¿Cómo? Eso que acabaste de hacer, ya está. Este con este me da menos b cuadrado. Este con este. Después los otros ni tocamos. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Y lo que puedo hacer es asociar una de las variables. En este caso tengo i en dos partes. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Fíjense. 2 bi de b más, y ahí voy a poner en un paréntesis, entonces 1 menos b al cuadrado. B al cuadrado. Y todo esto por DI es igual a 0. Fíjense, y ahí ya tengo prácticamente separadas mis variables. Ahora le introducimos un factor integrante, y nuestro factor integrante, ¿cuál va a ser? Fíjense, acá en la de B me jode esta I.
Y acá me jode todo esto. Entonces nuestro factor integrante es y lo que tenemos ahí en el paréntesis. Entonces tengo factor integrante es igual a 1 sobre, y en el primero me jode esta y. Entonces, y por y eso que tengo en el paréntesis. Esto que tengo en el paréntesis. Voy a copiar y ya tengo conmigo para lo que viene después. Así. Ahí está. Y entonces voy a copiar este. Bueno, no voy a poder aviación. Pues ahora tengo que copiar esto otra vez. Pesado de anda esto. Ahí está. Bueno, entonces, ahora sí voy a dividir todos entre estos dos. Ay, ay. Me acuerdo cuando yo estudiaba ecuaciones diferenciales, tenía con una señora así, una argelada, pero así de esas que ya no existen en este momento en la vida. Y ella no nos mostraba nada, un ejercicio, no sé qué venía, hacía chau. Y yo, puta, ahora ahí la problema. Ok. Y ahora estoy dividiendo todo entre esa expresión. Y acá también. A ver, esto. No, Ahí. te lo como bomba de profe. Como yo soy amoroso, ¿verdad? Segurísimo de que allá, ¿verdad? Simpático su profe. Así me Hace dijo, divertido la clase. así me dijo, igual se fue, así que ya no creo en estas cosas. Bueno, acá entonces vamos a simplificar la y con la I. Entonces me queda, y acá también ya voy a poner que voy a simplificar. Entonces, ya mato dos pajaritos. Aquí también, aquí también. Ahí está. Bueno, ¿qué me queda entonces? Me queda finalmente así. Esto. Y ahí tengo, arriba tengo 2b y abajo tengo 1 menos b al cuadrado. b al cuadrado. b al cuadrado. ¿Y por cuánto? Por db. Más, y ahí tengo solamente di sobre i. Ahí está. Es igual a 0. Y ahí ya puedo integrar sin problemas. ¿Por qué? Porque ya tengo separadas las variables. Entonces le vamos a incluir acá nuestro signo de integración. Así y así. El segundo ya tiene una integral inmediata. Lo que vamos a tener que hacer es un cálculo auxiliar para este. Para este que está aquí. Entonces vamos abajo y hacemos ahí. ¿Qué caso va a ser esto? No va a ser inmediata porque no puedo. Pero va a ser otra vez por sustitución, porque fíjense que si yo derivo el de abajo voy a tener menos 2b. Y yo tengo acá una b. Entonces me reproduce sin problemas. Entonces otra vez por sustitución. U es igual a 1 menos b al cuadrado. B al cuadrado. Así. Y entonces esto vamos a derivar. Ahí está. Y llevamos ahí. Entonces va a ser de U es igual a menos 2b de b. Yo quiero 2b de b en positivo. Entonces vamos a mandarle al negativo o ya puedo poner afuera inclusive. ¿Por qué? Porque me va a dar menos de u. Menos de u es igual a 2b de b. Así. Y llevamos allá. Entonces, ¿qué voy a tener? Ya puedo sacar afuera el negativo y pongo ahí mi signo de integración. Entonces, me dice 2b de b es igual a de u. Y abajo, ¿qué tengo? Y abajo tengo u. Entonces, sobre esto. Así. Es igual a, ese negativo si no ponen le va a crear problemas, les cuento luego bien. Es igual a menos logaritmo de, y esa expresión que tengo ahí, 1 menos b al cuadrado. B al cuadrado.
Así. Y esta es entonces este es mi resultado de la segunda parte. O sea, de la primera parte sería en este caso. Ahí está. Copio y llevo allá arriba. Acá. Y acá hay una ecuación. Me voy a meter ahí. Ahí está. Más, ¿y cuánto es el otro? Más logaritmo natural de i es igual a c. Acuérdense de c. Vamos a dejar nomás c acá y si necesitamos de su logaritmo, entonces le aplicamos después. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Y vamos a aplicar propiedades de logaritmos. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué puedo hacer ahí? Menos logaritmo más logaritmo de i es igual a... ¿Qué puedo hacer ahí, niños y niñas? Voy a dividir, bro. Sí, vamos a dividir. Y le aplicamos acá esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar. No tengo otra opción. Entonces, insertar, ecuación, logaritmo natural y acá vamos a tener un cociente. ¿Sí? Y mi cociente entonces va a ser ¿cuánto? Así. Y sobre 1 menos b al cuadrado. 1 menos b al cuadrado. Es igual a, y ahí logaritmo de c. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora entonces aplicamos e y me va a quedar solo esa expresión de abajo. O sea, del argumento en este caso. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Y sobre 1 menos b al cuadrado. B al cuadrado. Es igual a c. Si quieren ponerle ahí su e, entonces pongan ahí. Y ahora, ¿qué hacemos? Y finalmente, entonces tenemos que reemplazar nuestra b. ¿Por qué? Porque acuérdense que b no es s. Entonces, ahí voy a poner acá abajo. Vamos a traer nuestra expresión para poner eso que hicimos también con la anterior. Esto llevamos allá y sacamos el valor de la b. Así. Entonces aquí le vamos a poner la rayita esa para indicar de que vamos a despejar a la b. D es igual entonces a x sobre y. Ahí está. Y llevamos en nuestro resultado eso. Aquí. Vamos a ver si sale. Bueno, entonces vamos a llevar esto aquí. Y entonces esto que tenemos aquí, tenemos que reemplazar esta b. Así. A ver, así. Sí. Y así. Y así. Ahí está. Así. Y entonces tengo ¿cuánto? Y tengo x al cuadrado y abajo y al cuadrado. ¿Por qué? Porque me dice b al cuadrado. Entonces tenemos que elevar al cuadrado ambos. Así está. Este 2 porque queda así. Queda muy lejos de su x. Bueno, ahí está. ¿Qué hago ahora? Y hago distributiva. O sea, hago mínimo abajo. Eso me conviene hacer mínimo y después hago mi distributiva. ¿Sí? Un ratito. Esperen. Si hago distributiva abajo, o sea, si hago mínimo abajo, me va a quedar así. Mi mínimo cuadrado es i cuadrado dividido 1 por i al cuadrado, i al cuadrado. Así. I al cuadrado. I al cuadrado. Menos, y ahí digo, i cuadrado y i cuadrado, 1 por x cuadrado, x cuadrado. Y ahí hago mi compleja. Entonces tengo ¿cuánto? Y tengo i al cubo por, y entre paréntesis, i cuadrado menos x cuadrado. I al cuadrado menos x al cuadrado.
Y esto es igual a C. A ver, ¿qué nos decía el resultado? No estaba así el resultado, profe. Profe, Mm, ¿por qué x cuadrado menos y cuadrado está Sí, en el numerador? ese estaba en el denominador y pasa multiplicando la c. El y cuadrado menos x cuadrado. a ver, ¿qué preguntaron? No entendí. ¿En qué parte se perdieron? No, profe, el, viste que ¿Por qué y cuadrado menos x cuadrado estaba multiplicando con y ahí al cubo? Pasó desde el del denominador al numerador. es y por y Ah, cuadrado. ya entendí lo que dijo. Acá le falta una raya. Eso, ¿verdad? Sí, Sí, y profe, ahí eso queda. era. Ahí está. Perfecto. Gracias. Y entonces, bueno, y ahí fíjense, ahí ya tengo mi resultado. C por todo esto y al cubo. Ese era mi resultado, Sí, justito, ¿ven? Ahí está. Gracias porque se dieron cuenta de ese errorcito que estaba por aquí. Porque pues yo le hice como si fuera multiplicación y es extremo con extremo y medio con medio. Bueno, y ahí tenemos entonces nuestro resultado final. Así es, así es. ¿Consultas? ¿Más consultas? ¿Ya no? ¿Se entendió? ¿Van a poder hacer? ¿Solos? ¿Mm? 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 Hola, ¿están ahí? Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, vamos a dejar por aquí, ya es hora. Yo ya he Profe, corregido. Mm, el cuestionario de ejercicios, así de esta clase. Sí, ya está en la plataforma. Es cuestionario. Desde el primer día de clases. Cuestionario. Bueno, Desde ya no la hay. primera lección. Desde el primer día, sí. No tenemos mucho, o sea, son esos de orden y grado. Después demostrar si es solución de la ecuación. Lo que no aparece y no hace falta que estudien es esa parte que hacíamos encontrar la ecuación asociada. Ese que era para eliminar A y B y C mayúsculas. Eso no está dentro del ¿Cuántos ejercicio. ítems son, profe? 5. Ok, gracias. 5 ítems. Bueno. ¿Otra consulta? ¿Ya no? Bueno, dejamos aquí entonces, chicos. Nos vemos en 8 días más. Hagan sus tareas, no dejen Buenas a última noches. hora.